Jesús revela la clave para obtener lo que solicitas. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué, a pesar de elevar tus oraciones con devoción, muchas de tus súplicas parecen quedar sin respuesta? ¿Por qué hay quienes experimentan milagros mientras que otros permanecen en la espera sin resultados? Podría haber algún aspecto en la frase que todavía no hemos comprendido del todo. ¿Y si te contara que Jesús nos ha mostrado un misterio que solo unos pocos han llegado a comprender? Un principio espiritual que tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que recibes lo que solicitas en tus oraciones. Un secreto que se encuentra oculto a simple vista en sus enseñanzas, pero que solo aquellos que tienen un corazón abierto pueden comprender y poner en práctica. Un concepto que ha permitido a muchos alcanzar nuevas alturas y que, si lo asimilas en este momento, tiene el potencial de transformar tu existencia de manera permanente. La oración trasciende ser meras palabras al azar. No se trata de un hábito sin sentido, ni de un discurso lleno de desesperación. Es un vínculo directo con el Creador del cosmos, una clave que permite acceder a lo inalcanzable, un recurso formidable que, si se emplea con la sabiduría adecuada, tiene el potencial de realizar lo imposible. Jesús nos enseñó el camino para acceder a este poder. Sin embargo, muchos lo han ignorado, atrapados en dudas, miedos o creencias erróneas. En los siguientes minutos nos sumergiremos en las enseñanzas de Jesús y en los textos sagrados para desvelar cuál es ese secreto celestial. Vamos a indagar en relatos bíblicos de hombres y mujeres que supieron poner en práctica este principio y experimentaron la poderosa intervención de Dios en sus vidas. Además, analizaremos las razones por las cuales ciertas oraciones parecen no recibir respuesta y cómo podemos ajustar nuestras solicitudes para que se alineen con el deseo de Dios. Tu presencia aquí no es fortuita. Es posible que esta lección sea justo lo que buscabas, la solución a esa súplica que has pronunciado repetidamente sin obtener respuestas. Sin embargo, para llegar a esa revelación, es esencial que te dediques a este mensaje hasta su conclusión. Te aseguro que lo que vas a descubrir hoy puede revolucionar tu conexión con Dios y tu práctica de la oración de manera permanente. Antes de iniciar este profundo estudio, me gustaría invitarte a que des un paso de fe. Escribe en los comentarios la frase: "Confío en la respuesta de Jesús", como un indicativo de que estás preparado para aceptar esta revelación. Además, dale un me gusta a este video, ya que al hacerlo ayudas a que YouTube comparta este mensaje con más personas que necesitan recibir lo que Dios tiene para decirles en este día. Al participar en este video te transformas en un vehículo de Dios para ofrecer esperanza a aquellos que la han extraviado. Numerosas personas recurren a este canal como su recurso de apoyo espiritual, ya sea por la falta de una iglesia cercana o por la búsqueda de respuestas que el mundo no les ofrece. Al dejar tu comentario y dar un me gusta, te integras a una comunidad de fe que se expande constantemente. Te comparto una información significativa. La segunda enseñanza más relevante de este video podría ser la clave que abrirá la puerta a una bendición en tu vida. No dejes pasar la oportunidad. Te invito a unirte a mí en esta travesía espiritual en la que desvelaremos el misterio que Jesús nos enseñó sobre cómo obtener lo que solicitamos en nuestras oraciones. La promesa de Jesús en Mateo 7, versículo 7 es que si pedimos, recibiremos; si buscamos, hallaremos; y si llamamos, se nos abrirá. Solicitad y se os concederá; indagad y encontraréis; llamad y se os abrirá. Mateo 7, versículo 7. Pide y se te dará. Las enseñanzas de Jesús han sido mencionadas innumerables ocasiones, pero ¿conocemos realmente su significado profundo? Podemos considerar que existe una certeza de que se nos otorgará todo lo que solicitamos, o más bien hay un misterio oculto en esta promesa que solo aquellos con percepción espiritual son capaces de entender. Numerosos cristianos han elevado sus oraciones teniendo presente esta promesa, pero aún así han experimentado la sensación de que sus peticiones no han sido atendidas. Esto ha provocado en ellos incertidumbre, cuestionándose si Dios realmente presta atención, si no son merecedores de recibir o si quizás cometieron algún error. Hoy nos enfocaremos en el verdadero significado de esta enseñanza de Jesús y en las formas de implementarla para lograr resultados en nuestra vida de oración. Jesús no se limitó a decir: concédele a tus pensamientos el poder de manifestarse y verás cómo se materializan. No mencionó:
Simplemente pide algo y al instante lo tendrás. Él definió 3 acciones específicas y mutuas: solicitar, investigar y comunicarse. Rezar a Dios. El secreto para comunicarse con Dios. Dios es un Padre lleno de amor que anhela otorgarnos bendiciones, pero busca que aprendamos a solicitarle con fe. Numerosos cristianos no obtienen lo que desean porque simplemente no lo solicitan. Se tiene la creencia de que Dios conoce nuestras necesidades, y efectivamente es así. Sin embargo, Jesús nos mostró que a pesar de que Dios esté al tanto, desea que lo solicitemos. ¿Por qué razón? La oración no se limita a ser un simple recurso para obtener cosas, es en realidad un instrumento que nos permite establecer una conexión más profunda con nuestro Padre Celestial. En Santiago 4, versículo 2, las Escrituras afirman: no hay razón para que no solicitéis. Esto implica que a pesar de que Dios haya dispuesto bendiciones para nosotros, si no se lo solicitamos, podríamos quedarnos sin ellas. Buscar. Rezar a Dios. La perseverancia en la creencia. Jesús no se limitó a decir pedid, sino que añadió: pedid y recibiréis. Esto implica que hay ocasiones en las que la respuesta no se presenta de forma instantánea, y es precisamente en esos instantes donde nuestra búsqueda cobra relevancia. Sin embargo, ¿cuál es el significado de buscar? No es únicamente cuestión de reiterar nuestra solicitud, sino de discernir la voluntad divina en lo que solicitamos. En ocasiones, la razón por la que Dios no responde a nuestras súplicas es que lo que solicitamos no coincide con su propósito, o bien porque no ha llegado el momento adecuado. Buscar implica explorar a fondo nuestra conexión con Dios, examinar su palabra y solicitarle que nos revele si nuestros deseos son realmente lo más adecuado para nosotros. Es en este punto donde numerosas personas pierden la motivación y abandonan la oración. Sin embargo, Jesús nos muestra que la búsqueda debe ser incesante y que tenemos que tener fe en que Dios contestará en el tiempo y la forma adecuados. Rezar a Dios, la acción que abre caminos. Jesús concluyó su enseñanza con una oración: pedid y se os concederá. Esto simboliza un acto de fe. Al tocar una puerta lo hacemos con la esperanza de que alguien nos reciba, es una manifestación activa de anticipación. Muchos se dedican a la oración, sin embargo, albergan incertidumbres en su interior, afirman tener fe, pero su comportamiento revela lo opuesto. Llamar es experimentar la confianza de que Dios nos escuchará aunque aún no percibamos la solución. Es comportarse como si ya tuviéramos en nuestras manos lo que hemos solicitado, ya que tenemos fe en la lealtad de Dios. El secreto reside en la disposición de tu corazón. Jesús nos muestra que la oración va más allá de simplemente pronunciar palabras, se trata de la disposición del corazón. No es solo una cuestión de expresar un anhelo, sino de mantener la fe, buscar a Dios durante el camino y actuar con seguridad. Al elevar nuestras oraciones con un corazón en sintonía con la voluntad divina, manteniendo la perseverancia y la certeza de que Él nos presta atención, la respuesta se manifiesta. Tal vez no de la manera precisa que visualizamos, pero siempre de la forma ideal que Dios ha dispuesto para nosotros. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. Deposito mi confianza en la lealtad de Dios como una manifestación de fe y un compromiso con esta afirmación. Haz clic en me gusta en este video para que más personas puedan conocer esta promesa de Jesús y aprender a orar desde el fondo de su corazón. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje estás sembrando una bendición para otra persona. Después de haber comprendido la promesa que Jesús nos hace en Mateo 7, versículo 7, en la próxima sección, exploraremos una parábola que Él narró, la cual nos ilustra sobre la relevancia de mantenernos firmes en la oración. ¿Deseas seguir adelante? La narración sobre el juez que actúa de manera injusta y la viuda tenaz se encuentra en Lucas 18, versículo 1 y 8. En esta parábola se destaca la perseverancia de la viuda en su búsqueda de justicia, a pesar de la indiferencia del juez. A través de su insistencia se pone de manifiesto la importancia de la fe y la oración en la vida de los creyentes. Jesús comprendía que muchas personas se sienten desalentadas cuando no obtienen respuestas rápidas a sus plegarias. Por esta razón, narró una parábola que ilustra un principio fundamental: la perseverancia en la oración.
Si en algún momento has experimentado agotamiento al orar sin obtener respuestas, este mensaje es para ti. La narrativa es sencilla, pero tiene una gran profundidad. En una ciudad existía un magistrado que no tenía miedo de Dios ni mostraba respeto hacia las personas. En esa ciudad existía una viuda que se acercaba a él expresando: «Ruego a Dios que se haga justicia frente a mi adversario». Y él se mostró reacio durante un tiempo, sin embargo, más tarde reflexionó en su interior: «A pesar de que no tengo temor de Dios ni respeto por los hombres, esta viuda me está causando molestias, así que le impartiré justicia, no vaya a ser que al venir repetidamente acabe por agotar mi paciencia». En Lucas 18, versículo 2 y 5 se presenta la historia de un juez injusto que, a pesar de su falta de consideración hacia Dios y los hombres, termina cediendo a la insistencia de una viuda que busca justicia. Ella, al no rendirse ante las dificultades, logra que el juez actúe en su favor. Jesús posteriormente aclara el mensaje que se encuentra en esta narrativa. ¿Acaso no hará Dios justicia por sus elegidos que lo invocan día y noche? Tomará tiempo en contestarles. Les aseguro que en breve se hará justicia para ustedes. Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Creen que tardará en responderles? Les digo que les hará justicia pronto, pero hallará fe en la tierra cuando regrese. La súplica constante llega al corazón de Dios. La viuda en este relato simboliza a cada uno de nosotros en momentos en que elevamos nuestras súplicas a Dios por algo que deseamos. Carecía de medios y autoridad, sin embargo, poseía una gran determinación. No aceptó un no como contestación. Ella persistió hasta que el juez le otorgó justicia. Si un magistrado parcial finalmente sucumbió a la perseverancia de esta mujer, ¿cuánto más hará Dios, quien es justo y lleno de amor al escuchar y atender a sus hijos que le suplican constantemente? Jesús nos muestra que la perseverancia es fundamental para obtener lo que solicitamos. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de sostener una fe sólida y constante confiando en que Dios contestará en el momento adecuado. La fe se manifiesta a través de la constancia. Jesús concluye la parábola planteando una inquietante interrogante. Sin embargo, al llegar el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Esto nos indica que la auténtica fe no se limita a creer en Dios, sino que también implica tener confianza en Él, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. En numerosas ocasiones, la distinción entre obtener o no lo que solicitamos no radica en la voluntad de Dios, sino en nuestra falta de constancia. Existen personas que elevan sus plegarias un par de veces y al no obtener respuestas rápidas deciden abandonar. Sin embargo, aquellos que verdaderamente tienen fe en Dios continúan implorando hasta que obtienen la respuesta. ¿Por qué Dios permite que esperemos? Si Dios nos ama, ¿por qué nos hace experimentar períodos de espera? Existen múltiples motivos. Dios está moldeando nuestra personalidad. Mediante la oración constante adquirimos paciencia, humildad y una mayor dependencia de Dios. Nos dispone para acoger la bendición. En numerosas ocasiones no estamos preparados para recibir aquello que solicitamos. Dios utiliza el periodo de espera para formarnos, nos une más a Él. La continua búsqueda de Dios refuerza nuestra conexión con Él. No se trata de un no, sino de un todavía no. Si has estado pidiendo a Dios por algo y aún no has recibido una respuesta, no implica que Él te haya negado en ocasiones, simplemente significa ten paciencia. Sin embargo, el tiempo de espera no implica estar inactivos, es una ocasión para mantener la confianza, reforzar nuestra fe y profundizar nuestra conexión con Dios. Si esta lección ha resonado en tu corazón, deja tu mensaje en los comentarios. Haré oración con constancia como una expresión de mi fe. Haz clic en Me gusta en este video para que más personas puedan entender la relevancia de la oración constante. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje contribuyes a que más personas conozcan la palabra de Jesús. En el siguiente segmento exploraremos la historia de una persona cuya creencia y confianza en Jesús le brindaron la oportunidad de experimentar un milagro asombroso. ¿Deseas proseguir? La creencia del centurión, Mateo 8, versículos 5 y 13.
En las Escrituras hay numerosos casos de individuos que mantuvieron una oración constante, pero hay un elemento aún más potente que la tenacidad: la confianza plena en el poder de Jesús. La narrativa del centurión romano nos revela la historia de un hombre con una fe extraordinaria. Al llegar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: «Señor, mi sirviente se encuentra en casa incapacitado y sufriendo gravemente». Mateo 8, versículos 5 y 6. En este pasaje se relata cómo un centurión se acerca a Jesús implorándole que cure a su siervo que se encuentra gravemente enfermo. El centurión representaba a un oficial dentro del ejército romano, un individuo que gozaba de poder y autoridad. No obstante, poseía un corazón lleno de humildad y amor. A diferencia de numerosos líderes de su época, él mostraba interés por un humilde sirviente, y lo más relevante, tenía claro a quién recurrir cuando necesitaba apoyo. Al escuchar su súplica, Jesús le contestó de inmediato: «Yo iré a curarlo». Mateo 8, versículo 7. Reza a Dios. Jesús se mostró dispuesto a ingresar en la vivienda del centurión para curar a su sirviente. Sin embargo, las palabras que pronunció el centurión posteriormente sorprendieron a Jesús. Una creencia que no requería de la vista para tener fe. «Señor, no merezco que vengas a mi hogar, simplemente pronuncia la palabra y mi siervo se recuperará». Mateo 8, versículo 8. Este individuo captó una verdad que muchos aún no han asimilado. El poder de Jesús es ilimitado. La presencia física de Jesús no era un requisito para que el milagro tuviera lugar. El centurión manifestó: «Porque yo también soy un hombre que está sujeto a autoridad, y tengo soldados a mi mando, le digo a uno de ellos: ve y va, y al siguiente: ven y acércate, y a mi servidor. Realiza esta acción y lo llevará a cabo». Mateo 8, versículo 9. Rezo a Dios. Él hizo una comparación entre la autoridad de Jesús y la de un líder militar sobre sus tropas. De la misma manera en que un soldado sigue las instrucciones de su superior, sin dudar el centurión estaba convencido de que la enfermedad también debía someterse a la autoridad de Cristo. La respuesta de Jesús, asombrado ante la fe. Jesús se sintió asombrado por lo que escuchó y exclamó: «Os aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande». Mateo 8, versículo 10. El Señor escucha nuestras oraciones. Visualízalo por un instante. Jesús, el Hijo de Dios, se asombra no por la devoción de los fariseos ni por los sacrificios realizados en el templo, sino por la auténtica fe de un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Y después Jesús proclamó una verdad impactante: «Ve y que se realice lo que has creído». Y en esa misma hora su sirviente recibió la sanación. Mateo 8, versículo 13. Reza a Dios. El centurión no solo solicitó con fervor, sino que también tenía la certeza de que su petición ya se había materializado incluso antes de poder observarla. Enseñanzas que se derivan de esta narración. Dios responde a una fe sin fronteras. Jesús actúa sin limitaciones geográficas o rituales al realizar un milagro. Su poder no conoce fronteras. No es necesario observar para tener fe. Numerosos individuos buscan indicios antes de depositar su confianza en Dios. Sin embargo, la auténtica fe se adelanta a la contestación. La autoridad de Jesús es máxima. Al orar no estamos solicitando caprichos inciertos, nos dirigimos a quien posee autoridad total sobre todo, llevándolo a nuestra cotidianidad. Es posible que hayas estado pidiendo algo en tus oraciones y aún no hayas observado los resultados. Pero hoy Dios te invita a avanzar un paso más. Considera que ya ha sido realizado. Confía en que Jesús posee la autoridad para contestar incluso si todavía no percibes nada. Si esta lección ha incrementado tu fe, deja tu comentario. Confío en el poder de Jesús. Haz clic en me gusta en este video para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje y reconozcan la fuerza de la fe en Jesús. En el siguiente segmento analizaremos un instante decisivo en la existencia de Jesús en el cual nos mostró la importancia de orar con plena dedicación a la voluntad divina. ¿Te gustaría seguir adelante la plegaria en el huerto de Getsemaní? Mateo 26, versículo 36, 6 y 46. Existen instantes en nuestra existencia en los que rogamos con fervor,
Suplicamos con confianza y a pesar de ello parece que la contestación divina no se manifiesta o no coincide con nuestras expectativas. ¿Cómo reaccionamos cuando la voluntad de Dios parece no alinearse con la nuestra? Jesús nos proporcionó la respuesta en el jardín de Getsemaní, la etapa más desafiante en la existencia de Jesús. Tras la celebración de la última cena, Jesús condujo a sus discípulos hacia un jardín conocido como Getsemaní. Era consciente de que había llegado su momento. En pocas horas sería detenido, sometido a humillación y llevado a la crucifixión. A pesar de ser el Hijo de Dios en su naturaleza humana, experimentó la carga de lo que se avecinaba. Así que Jesús se dirigió con sus discípulos a un sitio conocido como Getsemaní y les dijo: «Quedaos aquí mientras yo voy a orar». Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Quédense aquí mientras voy a orar». Mateo 26, versículo 36. Jesús comprendía que la única manera de afrontar su desafío era a través de la oración. No intentó evadirse ni distraerse. Su reacción inicial fue dirigirse hacia el Padre, una plegaria honesta y llena de angustia. Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago a un lugar apartado y les compartió su profunda angustia. «Mi espíritu se encuentra sumamente afligido hasta el punto de la muerte. Permanezcan aquí y acompañen mi vigilia». Mateo 26, versículo 38. «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Después se retiró y se arrodilló para orar: «Señor, si es tu voluntad, aléjame de este sufrimiento. Sin embargo, no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú decides». Mateo 26, versículo 39. En ese momento Jesús se alejó un poco y arrodillándose comenzó a orar. Aquí observamos el instante más cercano a la humanidad de Jesús. Él anhelaba algo personal: eludir el dolor. Sin embargo, se entregó por completo a los designios del Padre. La esencia de una oración poderosa: entrega absoluta. Jesús nos mostró que orar no se trata únicamente de solicitar lo que deseamos, sino de sintonizarnos con la voluntad de Dios. En ocasiones, Dios no contesta nuestras oraciones de la manera que deseamos, ya que tiene planes más grandiosos para nosotros. En nuestra perspectiva restringida, deseamos que Dios intervenga de una forma específica, pero Él contempla la totalidad de la situación. Jesús elevó su súplica en 3 ocasiones, y en cada una de ellas reafirmó su entrega. «Señor, si esta copa no puede apartarse de mí, sin que yo la consuma, que se cumpla tu voluntad». Mateo 26, versículo 42. Oró a Dios. Este es el auténtico secreto para obtener lo que deseamos: rezar con confianza, pero igualmente con una entrega completa a lo que Dios disponga. La fuerza que se obtiene a través de la oración. Tras haber orado, Jesús se puso de pie con firmeza. A pesar de que su circunstancia permanecía igual, su corazón había experimentado un cambio. Transitó de la desesperación a la resiliencia. Al momento de su arresto, había dejado atrás la tristeza y el miedo. Se encontraba preparado para llevar a cabo su misión. Esto nos muestra que la oración no solo transforma nuestras situaciones, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Nos proporciona tranquilidad, fortaleza y fe en Dios, aun cuando no comprendemos el camino que estamos atravesando. ¿De qué manera podemos implementar esta lección en nuestra existencia? Rezar a Dios. Si has estado elevando tus plegarias y percibes que Dios no responde de la manera que esperabas, actúa como lo hizo Jesús. Expresa tus sentimientos a través de una oración genuina. No dudes en manifestar tus emociones. Ruega con confianza, pero acepta la voluntad de Dios. Ten fe en que Él conoce lo que es más adecuado. Mantente en oración hasta que encuentres la paz. Las situaciones no siempre se transformarán, pero tú sí experimentarás un cambio. Si esta lección ha resonado en tu corazón, deja tu mensaje en los comentarios. Que se cumpla tu voluntad. Señor, como una afirmación de fe y dedicación. Dale un me gusta a este video para que más personas puedan aprender a tener fe en la voluntad de Dios. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje, contribuyes a propagar el mensaje de Jesús. En el siguiente segmento exploraremos de qué manera la oración en comunidad posee una capacidad única para influir en la acción de Dios.
¿Te gustaría seguir adelante la fuerza de la oración en conjunto? Mateo 18, versículo 19 y 20. Numerosos cristianos sostienen que la oración se considera un acto personal, un diálogo íntimo entre ellos y Dios. A pesar de que esto es verdad, Jesús dio a conocer un principio más profundo. Cuando un grupo de personas se reúne para orar, se produce algo extraordinario en el ámbito espiritual. Una vez más les digo que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos lo llevará a cabo. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo presente entre ellos. Mateo 18, versículo 19 y 20. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración que se realiza con fe tiene fuerza. Jesús mencionó que cuando 2 individuos se unen en la tierra para solicitar algo, Dios lo hará realidad. Esto implica que al orar en compañía de otros fieles, nuestras súplicas obtienen una energía particular. Sin embargo, existe un aspecto fundamental en este asunto: el pacto. No es únicamente una cuestión de orar en conjunto, sino de compartir unidad con un propósito común y una fe en armonía. Para obtener respuestas a nuestras súplicas, es fundamental que aprendamos a orar en conjunto en sintonía con nuestros hermanos en la fe. La manifestación de Jesús en la oración comunitaria. Jesús nos hizo una promesa maravillosa: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo presente entre ellos. Al unirnos en oración con otros fieles, la presencia de Jesús se manifiesta de manera especial en ese instante. No se trata únicamente de un gesto simbólico, representa una verdad espiritual. Su llegada cambia el ambiente, nos infunde esperanza y potencia la efectividad de nuestras plegarias. Ejemplos de oración colectiva en la Biblia. La Escritura está repleta de casos que demuestran que la oración en conjunto provoca milagros. Los seguidores en el lugar alto. Hechos 1, versículo 14. Tras la ascensión de Jesús se juntaron para orar y poco tiempo después fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro fue liberado de la prisión. Hechos 12, versículos 5 y 12. La comunidad de creyentes se unió en oración por Pedro mientras se encontraba encarcelado y un ángel lo rescató de manera milagrosa. Pablo y Silas en la prisión. Hechos 16, versículo 25 y 26. En medio de su oración y de los himnos que entonaban un sismo, hizo que se abrieran las puertas del calabozo. Estos ejemplos evidencian que la unión del pueblo de Dios en la oración transforma lo que parece inalcanzable en una realidad. La importancia de la oración en grupo. En momentos de adversidad es posible que nuestra confianza se vea afectada. En ocasiones podemos experimentar una sensación de agotamiento o desánimo que dificulta nuestra capacidad para orar con fervor. En esos instantes, las plegarias de los demás pueden brindarnos apoyo. Santiago 5, versículo 16, nos enseña que debemos orar a Dios. Reconoced vuestras faltas entre vosotros y orad los unos por los otros para que se produzca la sanación. La oración poderosa del justo tiene un gran impacto. Dios no nos diseñó para transitar en soledad, nos brindó una comunidad espiritual para que nos apoyemos unos a otros mediante la oración. ¿De qué manera puedes incorporar esta lección en tu vida? Busca individuos con quienes puedas compartir momentos de oración de manera frecuente. Pueden ser amigos, parientes o integrantes de tu congregación. Al momento de enfrentar una lucha espiritual, no te enfrentes en soledad, solicita apoyo en oración. Reza junto a otros no únicamente en momentos de dificultad, sino también para expresar gratitud y reforzar tu conexión con Dios. Si este mensaje ha resonado en tu alma, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Me uniré en oración con mis hermanos como un compromiso de cultivar la oración en comunidad. Haz clic en Me gusta en este video para que más individuos puedan conocer la fuerza de la oración en grupo. Ten presente que al responder a este mensaje contribuyes a que más individuos reciban bendiciones. En el siguiente segmento abordaremos la historia de una mujer que con fervor y tenacidad en su oración logró un milagro de forma asombrosa. ¿Te gustaría seguir adelante el caso de Ana y su intensa súplica? 1 Samuel 1, versículo 1 y 20. ¿Qué se puede hacer cuando has estado orando por algo durante años y la respuesta aún no aparece?
¿Te das por vencido o continúas invocando con confianza? La narrativa de Ana revela la fuerza de una plegaria intensa y cargada de fe. Ana, una mujer con una profunda urgencia. Ana no podía tener hijos ya que era una mujer estéril. En aquella época, esto representaba una gran deshonra para una mujer, ya que la maternidad era vista como una bendición divina. Para agravar la situación, la otra mujer de su marido, Penina, contaba con hijos y la menospreciaba de manera continua, y su competidora la molestaba provocando enojo. 1 Samuel 1, versículo 6. Oración a Dios. Año tras año, Ana elevaba sus plegarias por la llegada de un hijo, sin embargo, su solicitud parecía no recibir respuesta. No obstante, mantuvo su esperanza, su plegaria en el templo un grito auténtico. Un día, tras haber compartido una comida en el templo, Ana se puso de pie y abrió su corazón ante Dios, y ella, llena de amargura, dirigió su oración a Jehová, llorando con gran intensidad. 1 Samuel 1, versículo 10. Ana, profundamente angustiada, oró a Dios con fervor. Ana no pronunció una oración superficial, se dirigió a Dios desde lo más hondo de su ser. No se lamentó con otros, ni buscó a quién culpar, se dirigió directamente a la presencia de Dios. En medio de su angustia, realizó una promesa a Dios. Señor de los ejércitos, si tuvieras a bien contemplar la angustia de tu sierva, y recordaras mi situación sin olvidar a tu sierva, sino que me concedieras un hijo varón, lo consagraré a Jehová durante toda su existencia. 1 Samuel 1, versículo 11. Oración a Dios. Ana comprendió una idea fundamental. La oración no se trata únicamente de solicitar, sino de establecer un compromiso con Dios. La contestación divina. Mientras estaba en oración, el sacerdote Elí observó que ella movía los labios sin producir sonido y supuso que estaba intoxicada. Sin embargo, al momento en que ella compartió su sufrimiento, él respondió: «Anda en tranquilidad, y que el Dios de Israel conceda la súplica que le has presentado». 1 Samuel 1, versículo 17. En respuesta, Elí le dijo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Algo asombroso ocurrió. Ana ya no se siente triste. Partió la mujer por su sendero, se alimentó y ya no sintió más tristeza. 1 Samuel 1, versículo 18. Ella respondió: «Que tu sierva encuentre gracia ante tus ojos». Y se marchó comiendo y con el rostro ya no triste. Aunque todavía no sostenía a su bebé, estaba convencida de que Dios había atendido su súplica. Su confianza era tan profunda que incluso antes de presenciar el milagro ya sentía una paz interior. Poco tiempo después quedó en estado y trajo al mundo a Samuel, quien llegó a ser uno de los profetas más destacados de Israel. ¿Qué lecciones nos brinda la súplica de Ana? Expresa tus sentimientos a través de la oración. No es cuestión de utilizar frases elegantes, sino de comunicarse con Dios desde el corazón. Establece un pacto con lo divino. Ana no solo solicitó, sino que además propuso. Al recibir las bendiciones de Dios, es fundamental que las utilicemos para glorificarlo. Reza con confianza y comporta como si ya estuvieras recibiendo la respuesta. Ana superó su tristeza antes de presenciar el milagro. Eso es auténtica fe. Incorporando esta lección en nuestra vida diaria, es posible que hayas estado elevando tus plegarias por un tiempo y percibas que Dios no está contestando. Hoy es un momento para elevar nuestras oraciones, al igual que Ana, con devoción, compromiso y un corazón genuino. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, déjanos tu comentario. Estoy convencido de que la oración intensa es un acto de fe. Dale un me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta valiosa lección. Cada vez que interactúas con este mensaje, contribuyes a difundir la palabra de Dios entre aquellos que más lo necesitan. En el siguiente segmento abordaremos las razones por las cuales en ocasiones la respuesta de Dios no coincide con nuestras expectativas y exploraremos cómo podemos tener fe en su voluntad. ¿Te gustaría seguir cuando Dios responde de forma distinta? 2 Corintios 12, versículos 7 y 10. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de suplicar con toda tu alma por algo y, sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que deseabas?
En ocasiones da la impresión de que Dios se mantiene en silencio, o incluso que sus respuestas no son las que deseamos. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras descubrimos una valiosa lección que revela que aunque no recibamos lo que solicitamos, Dios siempre nos proporciona lo que verdaderamente es esencial para nosotros. El apóstol Pablo, quien se considera uno de los más grandes servidores de Cristo, también vivió esta vivencia. Examinemos de qué manera su relato puede cambiar nuestra perspectiva sobre las respuestas divinas. La experiencia de Pablo, un dolor persistente. En 2 de Corintios 12, Pablo narra que tuvo impresionantes revelaciones divinas. No obstante, para evitar que se sintiera orgulloso, se le otorgó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me golpee para que no me eleve en exceso. 2 Corintios 12, versículo 7. Haz una oración a Dios. No está claro a qué se refería este aguijón. Hay quienes opinan que se trataba de una dolencia, mientras que otros piensan que podía ser una fragilidad emocional. La realidad es que esto generaba sufrimiento en Pablo y le imponía restricciones. La constante súplica de Pablo. Pablo no aceptó su dolor y elevó sus plegarias con fervor pidiendo a Dios que lo liberara. En relación a esto, he suplicado al Señor en 3 ocasiones que lo elimine de mí. 2 Corintios 12, versículo 8. Oro a Dios. Pablo era un hombre creyente y al elevar sus oraciones ocurrían eventos extraordinarios, milagros, curaciones y liberaciones. No obstante, en esta oportunidad Dios no contestó de la manera que él anticipaba. La oración a Dios. Dios contestó a Pablo, aunque no lo hizo de la forma en que él lo había solicitado. Y me comentó: mi gracia es suficiente para ti, pues mi fuerza se manifiesta plenamente en tu debilidad. 2 Corintios 12, versículo 9. Señor, te ruego. En vez de eliminar el aguijón, Dios otorgó algo aún más precioso: su gracia y su fuerza. Dios reveló a Pablo que mediante sus limitaciones podía mostrar su poder de forma aún más impresionante. Pablo llegó a la conclusión de que su dolor cumplía una intención divina. Por esa razón expresó: por ello con gusto me enorgulleceré de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda manifestarse en mí. 2 Corintios 12, versículo 9. Dios te ruego. La expresión «bástate mi gracia» se puede interpretar como un llamado a confiar en la generosidad o favor divino. Sugiere que uno debe encontrar suficiente sustento o fortaleza en la gracia que se le ha otorgado. Esta afirmación indica que a pesar de que no siempre obtengamos lo que deseamos, la gracia divina es suficiente para apoyarnos y darnos fuerzas. En ocasiones Dios no elimina la dificultad, pero nos proporciona la fortaleza necesaria para superarla. Cuando Dios no contesta como lo deseamos, no es por falta de amor. Más bien, tiene un plan superior: revelar su fuerza en medio de nuestra fragilidad. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Pablo? Dios siempre está atento a nuestras súplicas. A pesar de que no obtengamos el resultado deseado, podemos estar seguros de que Dios nos ha escuchado. La contestación de Dios es siempre impecable. En ocasiones lo que solicitamos no es lo más adecuado para nosotros, pero Dios conoce nuestras verdaderas necesidades. Nuestra fragilidad puede convertirse en un medio para manifestar el poder divino. En vez de ocultar nuestras batallas, debemos dar la oportunidad a Dios de manifestarse y ser glorificado a través de ellas, implementando esta lección en nuestra existencia. Si te encuentras atravesando una etapa complicada y percibes que Dios no responde a tus expectativas, ten presente estas reflexiones. Confía en mi misericordia. Solicita a Dios que te otorgue su fortaleza, su serenidad y su compañía en medio de la adversidad. Si este mensaje ha resonado en tu interior, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Señor, tu gracia es suficiente para mí expresa una profunda confianza en Dios, incluso en momentos de fragilidad. Haz clic en me gusta en este video para que más personas puedan conocer esta realidad y aprendan a tener fe en Dios, incluso cuando sus respuestas no son claras. En el siguiente segmento abordaremos el Padre Nuestro, la plegaria que Jesús nos enseñó y que encierra un secreto formidable para obtener lo que solicitamos. ¿Te gustaría seguir? El Padre Nuestro, la oración ejemplar. Mateo 6, versículo 9 y 13.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Al observar a Jesús en el acto de orar, los discípulos se dieron cuenta de que había algo singular en su manera de hacerlo. Su plegaria no era automática ni superficial. Se trataba de un diálogo profundo con el Padre. Así que le solicitaron: Señor, muéstranos cómo debemos orar. Lucas 11, versículo 1. En este pasaje se refleja la importancia de la oración a Dios. Jesús les contestó con la oración más sublime y potente que existe, el Padre Nuestro. Esta frase va más allá de ser simplemente una colección de palabras, representa un patrón que encierra la clave para obtener lo que solicitamos en nuestras oraciones. Analicemos cada sección y la fuerza que contiene. Señor nuestro que habitas en las alturas, sea glorificado tu nombre. Antes de solicitar algo, Jesús nos instruye a identificar la naturaleza de Dios. No se trata solo de un ser al que apelamos en momentos difíciles, es nuestro Padre, un Dios que está cerca de nosotros, que nos ama y nos protege. Al momento de orar es fundamental comenzar con un acto de adoración, reconociendo la majestad y la pureza de Dios. La oración va más allá de simplemente solicitar, se trata de establecer una conexión con Él. Venga tu reino, que se cumpla tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Uno de los más grandes secretos para obtener lo que deseamos es estar en sintonía con la voluntad de Dios. En ocasiones nuestras peticiones no obtienen respuesta porque solicitamos cosas que no se alinean con el plan de Dios. Jesús nos instruye a orar priorizando la búsqueda del reino de Dios, teniendo fe en que su voluntad siempre supera a la nuestra. Prioriza el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te otorgarán. Mateo 6, versículo 33. Es importante buscar primero el reino de Dios. Proporciona, Señor, el pan que necesitamos cada día. Jesús nos muestra la importancia de tener fe en Dios para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. No se expresa como el pan de toda la vida, sino como el pan de cada día. Esto implica que Dios nos suministrará lo que necesitamos en el momento adecuado. En ocasiones deseamos obtener respuestas al instante para cada situación. Sin embargo, Dios nos instruye a confiar en Él diariamente. Perdona nuestras transgresiones, así como nosotros otorgamos el perdón a quienes nos han ofendido. Aquí hallamos otro elemento fundamental para obtener respuestas en la oración: el perdón. Y al orar, perdonad a quienes os hayan ofendido, así vuestro Padre que está en los cielos también os perdonará a vosotros vuestras faltas. Marcos 11, versículo 25. Al dirigirse a Dios en oración, con frecuencia nuestras palabras quedan silenciadas debido al rencor que llevamos en el corazón. Jesús nos muestra que para poder recibir es necesario primero otorgar perdón a quienes nos rodean. Que no caigamos en la tentación, pero líbranos de todo mal. Jesús nos hace reflexionar sobre la importancia de contar con la protección divina. No solo es importante pedir por bienes materiales, sino que también debemos buscar fortaleza en el espíritu. El adversario constantemente intentará que tropecemos, sin embargo, al invocar la guía y la protección divina. Él nos protege y nos da fortaleza, porque a ti pertenecen el reino, el poder y la gloria por todos los tiempos. Amén. La declaración concluye afirmando que toda la autoridad corresponde a Dios. Al solicitar algo a través de la oración, es fundamental hacerlo con la plena certeza de que Dios posee la capacidad de otorgarlo. No elevamos nuestras oraciones con incertidumbre, sino con la firme convicción de que Dios es fiel y tiene el poder para contestar. El misterio del Padre Nuestro. Jesús nos proporcionó esta plegaria como un ejemplo, ya que en ella se refleja el balance ideal en la comunicación con Dios. Oración. Reconocemos la existencia de Dios. Oración de entrega. Priorizamos sus deseos por encima de los nuestros. Solicitamos un suministro diario. Disculpa. Nos purificamos de nuestras faltas y cultivamos el arte del perdón. Protección. Solicitamos su dirección y atención. Confianza. Afirmamos que todo depende de ti, incorporando esta lección en nuestra existencia.
El Padre Nuestro no debe ser simplemente una fórmula para recitar sin reflexión. Más bien es un modelo que nos enseña a orar con intención y fortaleza. Si esta lección ha resonado contigo, deja tu mensaje en los comentarios. Rezaré de la manera en que Jesús me instruyó como una promesa de orar con fe y plena confianza. Presiona me gusta en este video para que más personas puedan conocer la fuerza de la oración basada en el ejemplo de Jesús. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje contribuyes a que más individuos reciban bendiciones. En la siguiente sección abordaremos uno de los asombrosos milagros bíblicos, el momento en que un hombre elevó su oración y el sol se quedó inmóvil en el firmamento. ¿Te gustaría seguir adelante? El hombre que suplicó a Dios para que el sol se detuviera. Josué 10, versículo 12 y 14. Se invocó a Dios. Si te enteraras de que Dios tiene la capacidad de alterar las leyes naturales únicamente para atender una súplica, ¿cuál sería tu reacción? La narrativa de Josué revela que al orar con confianza y alineados a la voluntad divina, lo que parece inalcanzable se convierte en realidad. Una lucha inalcanzable. Josué y los israelitas se encontraban en plena batalla contra 5 monarcas amorreos. A pesar de que Dios les había garantizado el triunfo, el tiempo se les estaba terminando. El sol se estaba ocultando y con la llegada de la noche sus adversarios tendrían la posibilidad de huir y reagruparse. En ese instante, Josué realizó un acto valiente. Elevó una oración para que el sol se quedara inmóvil en el firmamento. En aquel día en que Jehová entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel, Josué se dirigió a Dios y expresó en presencia de su pueblo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10, versículo 12. Se invoca a Dios. Dios contesta con un milagro extraordinario. Lo asombroso no es únicamente que Josué elevó esta plegaria, sino que Dios le dio respuesta. Y el sol se quedó inmóvil, así como la luna, hasta que el pueblo logró vengarse de sus adversarios. Josué 10, versículo 13. Oración a Dios. El sol permaneció en el cielo durante casi 24 horas. Dios modificó el flujo del tiempo para otorgar la victoria a su pueblo. Y no existió otro día igual, ni antes ni después, en el que el Señor escuchara la súplica de un ser humano, porque el Señor luchaba a favor de Israel. Josué 10, versículo 14. Dios te ruego. ¿Qué llevó a Dios a contestar esta oración tan atrevida? La súplica de Josué no fue un mero capricho. Él solicitó algo que estaba en consonancia con la voluntad de Dios, ya que Dios le había garantizado la victoria. Josué no se limitó a solicitar un milagro, sino que también mostró coraje y siguió las instrucciones con devoción. Su confianza y sus acciones estaban en sintonía con la promesa divina. ¿Qué lecciones nos brinda esta narración acerca de la oración? Dios atiende las súplicas valientes. No hay que dudar en solicitar cosas grandiosas si están alineadas con la voluntad de Dios. La auténtica fe se manifiesta a través de la acción. Josué no solo se dedicó a la oración, sino que también continuó combatiendo con la confianza de que Dios cumpliría con su promesa. Cuando Dios lucha a tu favor, todo se vuelve posible. Si Dios tuvo el poder de detener el sol, ¿piensas que hay algo en tu existencia que Él no pueda lograr? Incorporando esta lección en nuestra vida diaria, quizás percibes que el tiempo se te escapa, que las oportunidades se desvanecen o que tu lucha parece estar en vano. Sin embargo, hoy el Señor te comunica: si depositas tu confianza en mí, haré maravillas en tu vida. Si esta lección ha reforzado tu creencia, deja tu mensaje en los comentarios. Confío en el Dios que hace posible lo imposible, una afirmación que refleja la fe en la fuerza divina. Regala un me gusta a este video para que más personas se den cuenta de que Dios sigue realizando milagros. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje contribuyes a compartir el mensaje de Jesús con aquellos que lo requieren. En el siguiente segmento abordaremos cómo una súplica perseverante puede atraer abundantes bendiciones a nuestra existencia, similar a lo que experimentó Elías. ¿Te gustaría seguir la súplica de Elías y la lluvia? Pueblo Reyes 18, versículo 41 y 46. El profeta Elías dijo a Acab: Ve y come, porque ya se oye el ruido de una abundante lluvia.
Entonces Acab fue a comer y beber mientras Elías subió al monte Carmelo. Allí se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Luego envió a su criado a mirar hacia el mar, quien regresó diciendo que no había nada. Elías le ordenó que regresara 7 veces. En la 7ª ocasión, el criado informó que había una nube pequeña como la mano de un hombre que se levantaba del mar. Elías le dijo que fuera a decirle a Acab que preparara su carro y descendiera antes de que la lluvia lo detuviera. Pronto el cielo se oscureció con nubes y viento, y comenzó a llover con fuerza. Elías, lleno de la fuerza del Señor, se ciñó su manto y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que a pesar de tus oraciones, el cielo se siente inaccesible? ¿Acaso no percibes indicios de reacción y todo lo que te rodea permanece árido y desolado? La narración de Elías nos muestra que al orar con confianza y constancia, las bendiciones divinas se manifiestan en el instante oportuno. Un período de falta de agua y carencia. Israel atravesaba una grave crisis. Durante un periodo de 3 años y medio no había caído ni una sola gota de lluvia sobre la tierra. La causa era que la comunidad se había alejado de Dios persiguiendo ídolos engañosos como Baal. Como resultado, Dios permitió que una sequía terrible los afectara. Sin embargo, tras un intenso duelo con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Dios se encontraba preparado para devolver la lluvia a la tierra. Elías, el mensajero divino, tenía conocimiento de que la lluvia llegaría, pero no se quedó simplemente a la espera. Él elevó su oración con fervor para que se realizara la promesa. Así que Elías se dirigió a Acab y le dijo: «Eleva tu espíritu, alimenta tu cuerpo y sacia tu sed, pues se escucha el sonido de una intensa lluvia». 1 Reyes 18, versículo 41. Elías dijo a Acab: «Sube y come, porque ya se oye el sonido de la abundante lluvia». La constante súplica de Elías. Elías ascendió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló en el suelo y colocó su rostro entre las rodillas. Esta posición no era fortuita, reflejaba una profunda humildad, respeto y anhelo por la ayuda divina. Después le comentó a su sirviente: «Eleva tu mirada ahora y contempla el océano». Y él ascendió, observó y exclamó: «No existe nada». 1 Reyes 18, versículo 43. Invoca a Dios. En este aspecto es donde muchos se equivocan al orar. Hacen una oración, no obtienen respuestas y deciden rendirse. Sin embargo, Elías no se dio por vencido. El sirviente volvió en 6 ocasiones y en cada una repitió la misma respuesta: «No existe nada». En ese momento, muchos podrían haber dejado de creer. Sin embargo, Elías comprendía algo que nosotros necesitamos asimilar. Dios actúa en su momento y nuestra confianza debe permanecer inquebrantable hasta que se manifieste el milagro. A la 7ª ocasión exclamó: «Contemplo una diminuta nube del tamaño de la mano de un hombre que asciende del océano». 1 Reyes 18, versículo 44. Oren a Dios. Una diminuta señal. Una respuesta monumental. Lo curioso es que tras 7 frases únicamente surgió una diminuta nube del tamaño de una mano humana. ¿Puedes imaginarlo? Han pasado 3 años y medio sin que caiga una sola gota de lluvia. Hemos estado rogando con devoción y lo único que se vislumbra en el cielo es una pequeña nube. Sin embargo, Elías no subestimó la señal. No mencionó: «Esto no basta». Él observó la diminuta nube y comprendió que se acercaba una fuerte lluvia. Entonces le comentó a su sirviente: «Ve y dile a Acab: prepárate y baja del auto, que la lluvia no te frene». 1 Reyes 18, versículo 44. Oren a Dios. Y en un breve lapso, el firmamento se tornó sombrío. El viento comenzó a aullar y una poderosa tempestad se desató sobre el suelo. Y sucedió que mientras esto ocurría, los cielos se cubrieron de nubes y viento, y se desató una intensa lluvia. 1 Reyes 18, versículo 45. Reza a Dios. ¿Qué nos revela esta narrativa acerca de la oración? Reza con confianza incluso antes de observar pruebas. Elías comentó: «Se escucha una fuerte lluvia antes de que apareciera la más mínima nube en el firmamento». No te desanimes si no obtienes resultados al instante.
En ocasiones, Dios desea comprobar hasta dónde estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestra oración. No minimices las pequeñas manifestaciones de Dios. Lo que a simple vista puede parecer trivial podría ser el comienzo de un maravilloso milagro. El Señor realiza lo que promete, pero desea que elevemos nuestras oraciones para que se materialicen. La lluvia había sido prometida, pero Elías tuvo que suplicar hasta que se hizo presente. Incorporando esta lección en nuestra existencia, quizás estás elevando tus plegarias por algo y aún no has observado resultados. Quizás alzas la vista hacia el firmamento y sientes que todo está perdido. No te des por vencido. Quizás hoy solo observes una pequeña nube, pero esa diminuta señal es la prueba de que tu milagro se aproxima. Si este mensaje ha resonado contigo, te invitamos a dejar tu comentario. Rezaré hasta que la lluvia caiga como un signo de perseverancia en la plegaria. Haz clic en Me gusta en este video para que más individuos puedan conocer la fuerza de la oración persistente. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje, contribuyes a difundir la palabra de Dios entre quienes la requieren. En el siguiente segmento discutiremos las razones por las cuales en ocasiones nuestras súplicas no reciben respuesta y exploraremos maneras de garantizar que nuestras solicitudes sean del agrado de Dios. ¿Te gustaría seguir adelante? El corazón apropiado al solicitar. Santiago 4, versículo 3. Numerosas personas elevan sus plegarias y no obtienen respuesta. Se afanan, suplican, pero el cielo parece estar sellado. ¿Por qué ocurre esto? En Santiago 4, versículo 3, la Biblia ofrece una respuesta contundente. Solicitan, pero no obtienen porque lo hacen de manera incorrecta, buscando satisfacer sus propios placeres. Este pasaje nos muestra una verdad fundamental. No es suficiente con simplemente orar. Es esencial que analicemos la motivación de nuestro corazón al hacer nuestras peticiones. ¿Por qué hay oraciones que no reciben respuesta? Dios no es un genio de la lámpara que otorga cualquier anhelo sin considerar las repercusiones. Él contesta de acuerdo a su deseo y su plan. Examinemos algunas causas por las cuales en ocasiones no obtenemos lo que solicitamos. Solicitamos por razones propias. Si nuestras plegarias se fundamentan únicamente en anhelos propios, sin tener en cuenta la voluntad divina, es probable que no obtengamos respuesta. Un individuo puede elevar una oración por abundancia, pero no con la intención de beneficiar a otros o para honrar a Dios, sino únicamente para su propio disfrute. Dios no otorgará su bendición a aquello que nos distancie de su presencia. Solicitamos sin confianza, pero al pedir háganlo con fe sin dudar en absoluto. Santiago 1, versículo 6. Oremos a Dios. Dios desea que pongamos nuestra confianza en Él. Si elevamos nuestras oraciones pero en el fondo tenemos dudas sobre su poder, la efectividad de nuestras súplicas se ve comprometida. Nuestra existencia se encuentra en rebeldía. Si en mi corazón hubiera albergado la maldad, el Señor no habría prestado oído a mi súplica. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiera albergado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Dios no desatiende nuestras súplicas, sin embargo, un corazón cargado de pecados, sin un verdadero arrepentimiento, puede convertirse en un impedimento. No es cuestión de alcanzar la perfección, sino de llevar una vida marcada por la humildad y la obediencia. No estamos en sintonía con los deseos de Dios. Esta es la certeza que tenemos en Él. Si solicitamos algo que esté en armonía con su voluntad, Él nos escucha. 1 Juan 5, versículo 14. La oración a Dios. En ocasiones solicitamos cosas que no forman parte del propósito divino para nuestras vidas. Él tiene la sabiduría para discernir lo más adecuado y conveniente en cada circunstancia. ¿Cómo garantizar que la oración se realice de manera adecuada? Reflexiona sobre tus motivaciones. Reflexiona. ¿Estoy solicitando esto en honor a Dios o únicamente para mi propio interés? Reza con fe y seguridad. Confío en que Dios escucha nuestras oraciones y que actuará en el momento adecuado. Purifica tu corazón. Si existe un pecado o una falta de perdón, llévalo ante Dios y busca su perdón con un corazón arrepentido. Busca la intención de Dios. En vez de expresar, Señor, te pido esto, dije.
Señor, si es tu deseo, te pido que me otorgues esto, de lo contrario, dirígeme hacia lo que sea mejor para mí. Acompaña tu plegaria con una acción. Si pides a Dios por un empleo, asegúrate de estar listo. Si pides a Dios por salud, cuida de tu cuerpo. Dios respalda la fe mediante el acto. Dios contesta de 3 formas. Al momento de orar, Dios tiene la capacidad de responder de diversas maneras. Claro, ¿recibes lo que solicitaste? No, Dios tiene algo superior reservado para ti. Espera, no es el instante propicio. No obtener lo que solicitamos no implica que Dios no nos quiera en ocasiones. La verdadera bendición radica en el no de Dios, ya que nos resguarda de situaciones que no logramos percibir. Incorporando esta lección en nuestra existencia, hoy Dios nos invita a elevar nuestras oraciones desde un corazón sincero. No es únicamente cuestión de solicitar, sino de tener fe en que Él conoce lo que realmente es lo mejor para nosotros. Si esta lección ha resonado en tu interior, comparte tus pensamientos en los comentarios. Elevaré mis oraciones con un corazón en sintonía con Dios, expresando así mi dedicación a la oración adecuada. Haz clic en me gusta en este video para que más personas comprendan la manera de orar de acuerdo con el corazón de Dios. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje, contribuyes a difundir la palabra de Dios a aquellos que la requieren. En el siguiente segmento analizaremos una parábola que Jesús narró acerca de la perseverancia en la oración y la manera en que Dios responde a aquellos que no se desisten. ¿Te gustaría proseguir la historia del amigo persistente? Lucas 11, versículos 5 y 13. En esta enseñanza, Jesús ilustra la importancia de la oración a Dios. Utiliza la parábola de un amigo que a medianoche busca ayuda para atender a un visitante inesperado. A pesar de la incomodidad, el amigo responde debido a la persistencia de la solicitud. Jesús enfatiza que de la misma manera, si los seres humanos responden a las peticiones de los demás, cuánto más lo hará Dios ante las súplicas de sus hijos. Al final se nos anima a pedir, buscar y llamar, ya que Dios siempre está dispuesto a brindar lo que necesitamos. Jesús entendía que muchas personas se sienten desalentadas cuando no obtienen respuestas rápidas a sus plegarias. Por esta razón, narró una parábola que nos brinda una enseñanza esencial. Dios atiende a quienes claman con fervor. El relato del compañero que solicita pan. Jesús narró la siguiente anécdota. ¿Quién de ustedes que tenga un compañero se acerca a él a la medianoche y le solicita: «Amigo, ¿me podrías prestar 3 panes? He recibido la visita de un amigo que llega de viaje y no tengo nada para ofrecerle». Lucas 11, versículos 5 y 6. Visualiza la situación. Es la medianoche, la casa está en silencio y todos descansan, pero un hombre tiene una necesidad apremiante de conseguir pan para su invitado. A pesar de ser consciente de que no es el momento más adecuado, decide arriesgarse y tocar la puerta de su amigo. Desde el interior de la vivienda, el propietario contesta: «Te pido que no insistas, la puerta ya está asegurada y mis hijos están a mi lado en la cama, no tengo forma de levantarme y entregarlos». Lucas 11, versículo 7. Pide a Dios. Sin embargo, el hombre no se da por vencido, continúa tocando, persiste en su empeño, y Jesús afirma: «Les digo que aunque no se levante para atenderlo por ser su amigo, ciertamente por su insistencia se levantará y le dará todo lo que requiera». Lucas 11, versículo 8. La fuerza de la oración constante. El término central de esta parábola es importunidad, que se refiere a la insistencia y la perseverancia sin ningún tipo de vergüenza. Jesús nos muestra que Dios no se irrita cuando persistimos en nuestras oraciones. Por el contrario, Él premia a quienes no cesan en su esfuerzo. A continuación, Jesús enfatiza esta lección mediante un principio evidente. Solicitad y se os concederá, indagad y encontraréis, llamad y se os abrirán las puertas. Lucas 11:9. Pide a Dios en oración. La frase presenta 3 grados de intensidad: rezar a Dios, realizar nuestra oración a Dios, buscar, oración a Dios, avanzar hacia adelante, sintonizarnos con el deseo divino, rezar a Dios, persistir hasta que se abra la puerta. Dios es un Padre que siempre ofrece lo mejor. Jesús finaliza esta lección con una metáfora impactante.
¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le solicita pan, le ofrecerá una piedra? ¿O si le solicita un pez, acaso le entregará una serpiente en su lugar? Si ustedes que son imperfectos son capaces de ofrecer regalos valiosos a sus hijos, ¿cuánto más no otorgará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo soliciten? Lucas 11, versículo 11 y 13. Dios no solo está atento a nuestras súplicas, sino que también nos ofrece lo mejor, aunque en ocasiones su respuesta no coincida con nuestras expectativas. ¿Qué lecciones nos ofrece esta narración acerca de la oración? Dios no se incomoda con nuestra perseverancia en la oración, más bien recompensa la fe que se mantiene firme. Si continuamos tocando la puerta, se abrirá. Dios responde en el momento oportuno. Su contestación es siempre favorable, jamás nos ofrecerá algo que nos perjudique, incorporando esta lección en nuestra existencia. Si has estado elevando tus oraciones por algo y percibes que Dios no te responde, hoy es el momento de continuar insistiendo. No te des por vencido. Dios no desatiende a sus hijos que son perseverantes. Si esta lección ha resonado contigo, déjanos tu mensaje en los comentarios. Continuaré llamando a la puerta con fe y perseverancia en mis oraciones. Da me gusta a este video para que más gente pueda conocer la fuerza de la oración persistente. Ten presente que cada vez que interactúas con este mensaje, contribuyes a que más personas reciban bendiciones. En el siguiente segmento abordaremos la historia de Jabes, un individuo que formuló una breve pero impactante oración que transformó su futuro de manera definitiva. ¿Te gustaría seguir adelante? La plegaria de Jabes, 1 Crónicas 4, versículo 9 y 10, relata la historia de Jabes, quien fue reconocido por su carácter. Él invocó a Dios pidiéndole que lo bendijera y ampliara su territorio y que lo protegiera del mal para que no sufriera dolor. Dios escuchó su súplica y le concedió lo que solicitaba. En ocasiones creemos que para obtener algo significativo de Dios es necesario realizar oraciones extensas y complejas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que una súplica corta pero rebosante de fe tiene el poder de transformar una existencia de manera definitiva. Se presenta el caso de Jabes, un individuo que no aparece frecuentemente en las Escrituras, pero cuya súplica fue tan intensa que Dios la atendió al instante. ¿Quién fue Jabes? Jabes se menciona en el contexto de una serie de genealogías dentro del libro de Crónicas. La Biblia no proporciona demasiada información acerca de él, pero hay un aspecto que resalta. Y Jabes sobresalió más que sus hermanos, ya que su madre le dio el nombre de Jabes explicando: porque lo di a luz con sufrimiento. 1 Crónicas 4, versículo 9. El significado del nombre Jabes es sufrimiento o angustia. En la tradición hebrea, el sentido de un nombre tenía un impacto significativo en la identidad de un individuo. Esto indica que Jabes llevó consigo una carga desfavorable desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, en vez de resignarse a su destino, Jabes optó por transformarlo a través de una oración, la frase que transformó todo. Jabes formuló una solicitud que, aunque simple, era de gran significado. Y Jabes clamó al Dios de Israel expresando: «Oh, si me otorgaras tu bendición y ampliaras mi alcance, que tu mano me acompañara y me protegieras del mal para que no me cause daño». Y Dios le concedió lo que solicitó. 1 Crónicas 4, versículo 10. Invocó a Dios.